Bueno, y seguimos en tribunales porque el cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó por ahora sobreseer a Luis Hermosilla por el delito de tráfico de influencias por el que fue formalizado ayer. En la instancia, desde el banquillo de los acusados, el penalista hizo una llamativa intervención y de todo ello nos viene a contar Daniela Forero Ortiz. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días. Hola. Sí, ¿cómo están, Paula, Mauricio, auditores? Efectivamente, muy buenos días. Camisa blanca, jeans, zapatillas, sus clásicos lentes con marco de color y con el icónico peto de imputado, además de estar esposado. Así es como llegó escoltado por Gendarmería Luis Edgardo Hermosilla Osorio al Centro de Justicia para ser formalizado por el delito de tráfico de influencias, todo esto en la lista Parque Capital. En concreto, ¿de qué se le acusa? ¿Qué le imputa el Ministerio Público? De haber impulsado la aprobación del proyecto inmobiliario del Grupo Patio, que lleva el nombre de la causa, Parque Capital, a pesar de constantes informes negativos a través de presiones al exministro de Vivienda de la época, Felipe Ward, y también al ex seremi de la repartición en la región metropolitana, Manuel José Razuriz, mientras ejercían sus respectivos cargos. Esto a cambio, según la investigación, de un pago por parte de los hermanos Jalaf, entonces dueños del grupo inmobiliario, por un monto de 45.000 UF, es decir, si lo aterrizamos un poco a pesos chilenos, estaríamos hablando de 1.350 millones de pesos en septiembre de 2021, monto que, cabe destacar, aún no se aclara si fue desembolsado en su totalidad o no. Esto mientras asesoraba en materias jurídicas al Ministerio del Interior de la época, por lo que según la Fiscalía era funcionario público y se configuraría acá el delito de tráfico de influencias. Así lo explicó uno de los fiscales de la causa, estamos hablando del persecutor Oriente, Felipe Sepúlveda. Nosotros consideramos que en este caso en concreto la referencia particular que se hace a esta situación no viene en total y absolutamente al caso. La imputación por tráfico de influencias que se le hace a Luis Hermosilla obedece a una situación bastante concreta en la cual él tiene un interés económico relevante en un negocio concreto y utiliza su posición de funcionario público para obtener de otros funcionarios públicos una resolución favorable a sus intereses económicos. No tiene nada que ver con lo que se mencionó y lamentablemente este tipo de afirmaciones, ¿cierto? En lugar de contribuir a un sano debate, ¿cierto? Lo desprestigian o lo dañan. Bueno, lo decíamos porque no solamente fue formalizado, sino que también el cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó la petición de la defensa que era sobreseer definitivamente a Luis Hermosilla. Fue la jueza de ese tribunal, María Carolina Herrera, quien dijo que en esta etapa procesal no estaban las condiciones de señalar si hay o no hechos constitutivos de delito, pero acá es importante porque fue bastante dura y bastante clara en decir que Hermosilla tenía una situación favorable, específicamente en un gobierno con acceso directo, según dice ella textualmente, a hartas y altas autoridades del país. Y respecto al intercambio de una influencia, es la posición de predominio o posición favorable que tiene una persona en relación con determinados centros de decisión. Él estaba en una situación favorable, asesoraba al Ministerio del Interior, un cargo importantísimo, en un gobierno con acceso directo a altas autoridades del país. Ya, ahora, Paulina, ¿qué pasó particularmente con Luis Daniela, con Luis Hermosilla, que ayer vuelve a hablar ahí en el tribunal, reitera su inocencia, pero es muy crítico respecto del trabajo del Ministerio Público? Sí, justamente fue una llamativa, pero muy breve intervención que tuvo Luis Hermosilla, como lo describíamos al principio, con su peto amarillo de imputado. Esta vez estaba sin esposas porque su defensa pidió al tribunal que Gendarmería se la soltara mientras duraba la audiencia, algo que accedieron. Entonces él lo que hacía, era bastante llamativo esta imagen, entre que observaba alrededor de la sala, tomaba agua, también tomaba ciertos apuntes que se los pasaba derechamente a su hermano, que es su defensa. Y de repente, después de que le imputan cargos, lo que hace Luis Hermosilla es se acerca a el micrófono que tiene, la jueza le pregunta si efectivamente había entendido los cargos, él dice que sí, pero lanza un dardo, podríamos decir que hasta misil. Fueron pocas palabras, lo que dice textualmente es que el Ministerio Público miente severamente. Después de eso también habló su hermano Juan Pablo. Pasemos a escuchar parte de la palabra de ambos hermanos Hermosilla. Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente. Es una resolución
que no resuelve nada en forma definitiva, como ustedes escucharon. Dice, por ahora creo que hay que proceder. Pero creo que la parte más importante la dijo al final, la magistrada, que fue la frase de decir, pero también creo que aquí pueden haber otros funcionarios públicos que hayan cometido delitos. Daniela, quedémonos con eso, porque es bien interesante la lógica de lo que planteaba Juan Pablo Hermosilla y en lo que hemos conocido de esta arista capital del caso Audios, ¿no? Que ya sabemos este proyecto en la zona norte del país y el contacto que habría tenido el abogado con autoridades del gobierno de la época para avanzar con mayor agilidad precisamente en ese proyecto inmobiliario. Y el Juan Pablo Hermosilla, bueno, lo escuchábamos ahí, decía que la parte más importante de lo que había planteado la jueza era cuando ella hablaba de la eventualidad del involucramiento de otros funcionarios públicos. Y Hermosilla decía, aquí se ha cercenado como con bisturí la participación de Luis Hermosilla, como tratando de dejar fuera a esas otras personas con las que él habría hablado y con las que él habría hecho gestiones. Y ahí la pregunta es evidente, porque hay personeros relevantes. Ahí aparece el nombre de Andrés Chadwick, fundamentalmente, también del exministro de Vivienda, Felipe Ward. Todos han declarado también por este tema en la Fiscalía. Y la pregunta es, ¿qué pasa con futuras formalizaciones en este y en otras aristas del caso Hermosilla? Sí, eso es muy interesante y de hecho el debate se centró justamente en eso. Si bien Felipe Ward, Andrés Chadwick han sido mencionados en distintas formalizaciones del mismo caso Audio o incluso caso Facto, bueno, que ahora se unieron, ellos han declarado en calidad de imputados. Nosotros le preguntamos a los fiscales del Ministerio Público, todavía no hay antecedentes que justifiquen una formalización de cargos, pero algo que también se refiere Juan Pablo Hermosilla es qué pasa, por ejemplo, con la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, que es quien lidera esta investigación. ¿Qué pasa con ella? Porque recordemos que ella le pide un favor a Luis Hermosilla años atrás, le envía su currículum para que le ayude finalmente a llegar a un cargo específico y lo que dice Juan Pablo Hermosilla, que eso también vendría siendo tráfico de influencias y que también habría que formalizarla a ella e incluso a él mismo. Juan Pablo ayer dice en la audiencia, deberían también formalizarme a mí por este tipo de delito y es por eso que dice la frase que tú relatabas, Paula, del bisturí. Claro. Por ahora no va a ser ni formalizada ni Lorena Parra, ni Juan Pablo Hermosilla, ni Andrés Chadwick, ni Felipe Ward. Los que sí van a ser formalizados justamente por esta arista y por otra, por un subgrupo, si lo pudiésemos decir así, que tiene que ver con fondos estructurados, son los hermanos Jalaf y también ejecutivos de la Raín Vial. Esta audiencia va a ser el próximo lunes, una maratónica audiencia, la verdad bastante larga, 16 imputados por distintos delitos, entre ellos soborno, y en donde incluso también va a ser reformalizado Luis Hermosilla por este mismo delito. Ya pues, muchísimas gracias Daniela Forero Ortiz, buenos días. Que estén bien, buenos días.